muchas gracias a la editorial, a Tercios Viejos, por dejarme este lugar para poder hacer la presentación de mi libro. Y voy a empezar con la introducción histórica. Vamos a ponernos en situación. Introducción histórica, que no digo breve introducción histórica. No sé si luego me lo achacaréis. Empezaremos empiezo con la batalla de Bailén. Esta es la primera vez en que los ejércitos de Napoleón, una expedición que viaja hacia el sur para liberar los barcos que han quedado ahí presos, surtos, se dice, en Cádiz, en la bahía de Cádiz, es cercenada por el ejército de Castaños. Esto tiene como consecuencia que José Bonaparte, que lleva 10 días en Madrid ocupando el trono, es el nuevo rey impuesto por Napoleón, es su hermano mayor, se asusta, piensa que el ejército de Castaños va a llegar hasta Madrid y le da miedo ser apresado, y entonces hace las maletas y con alguna que otra joya y marcha para Vitoria, donde se siente más seguro, cerca del Pirineo, cerca de Bayona. Pero no solo se va él, sino que se lleva todo su ejército, algo que todavía enfadó más a Napoleón. No solo huyó. Y en ese camino devastaron todas las ciudades que se encontraban, villas, villorrios, pueblos pequeños y grandes, y fueron saqueados, violadas las mujeres, matado, o sea, muertos todas las bestias que no eran capaces de llevarse para su uso, fusilaban las gallinas, por ejemplo. En fin, fue un desastre desde aquí a Madrid hasta Somosierra, dejaron todo baldío. Pero esto no fue lo único. Anteriormente, el 1 de julio, el mariscal Moncey ya había abandonado Valencia. El 14 de agosto, Lefebvre Desnots había abandonado Zaragoza, lo que se llamó el primer cerco de Zaragoza. El 17 de agosto, Duesme abandona Gerona. El 21 de agosto, Junot es derrotado en la batalla de Vimeiro, en Portugal, y tiene que abandonar Portugal con sus tropas, tras lo que se llamó, se firmó el 30 de agosto y se llamó el Convenio de Cintra. Total, un cúmulo de cuestiones que hacen sentir a Napoleón que le va a estallar la cabeza. El 5 de agosto, en consecuencia de esto, el 5 de agosto, ordena concentrar en Maguncia, con destino a Bayona, 2 cuerpos de ejército de su gran armée, o sea, su ejército más profesional, no el que estaba en España, y 2 divisiones de dragones. Crea, tanto en Perpiñán como en Bayona, grandes depósitos, grandes almacenes de víveres, munición, armamento, que puedan servirle de base logística. Por si fuera necesario defender el paso de los Pirineos, hace que pertrecha todas las plazas fuertes que hay al norte de estos. Y obtiene del Senado Imperial una recluta de nuevos reclutas, en total 80.000, y además otros 20.000 de la leva prevista para 1810. Obviamente aplaza sus agiógrafos le dan frases, le atribuyen ciertas frases. Una de ellas es: yo tengo que estar en Madrid, y aplaza su meditada decisión de divorcio y ya solo piensa en estar en Madrid. Pero hay un problema. Esto crea un ánimo levantisco por parte sobre todo de los austríacos, que empiezan a rearmarse. El Imperio Austriaco, que había sido, junto con el ruso, humillado en la batalla de Austerlitz. Pero, sin embargo, con los rusos mantienen una buena relación. Un año antes ha firmado una serie de tratados de paz con el zar Alejandro, con un final feliz, como podéis ver por la forma en la que tienen de despedirse. Y, no obstante, la preocupación es la de qué va a pasar con Austria, con el Imperio Austriaco. Para ello vuelve a concertar otro tratado, esta vez en Erfurt, en Sajonia, entre el 27 de septiembre y el 14 de octubre de 1808. En la imagen esta podéis ver cómo Napoleón recibe al diplomático
austríaco, también presente, y podéis ver a la derecha del todo, el de pie, en primer plano, está el zar Nicolás, y entre ellos, pues sí tienen buena relación. El zar se compromete en cierta medida a tener en consideración los movimientos que tenga Austria, pero sin llegar a oponerse a ellos. Sí firma con Napoleón el mandar un tratado de paz a Gran Bretaña, y independientemente, cada uno por su lado, y bueno, por señalar a alguien que me parece curioso, que veis en el centro con el de la melenita, Talleyrand, Charles Maurice de Talleyrand y Perigord, que había sido obispo, revolucionario después, ministro de Napoleón en este caso, en estos momentos, orleanista y después restaurador. Este hombre aprovechó el tiempo que duró el tratado para tener conversaciones secretas con el zar Alejandro, perdón. El empeño que tenía Talleyrand era oponerse en la medida de sus posibilidades a los planes hegemónicos que tenía Napoleón respecto a toda Europa. En fin, el tratado de paz se envía como he dicho, a Gran Bretaña, y los dos emperadores, el francés y el ruso, se despiden cordialmente, tan cordialmente que parece ser que en una carta, empiezo con la salsa rosa, o una pizca de salsa rosa, en una carta que Napoleón dirige a Josefina, le dice que tiene tal afinidad con el zar Alejandro que si fuera un hombre, si no fuera un hombre, le convertiría en uno de sus amantes. Esto llega a Londres, y en Londres les parece que le dicen que Londres ya ha recibido previamente a diplomáticos españoles del Principado de Asturias. Tras los sucesos del 2 de mayo, las provincias españolas se constituyen en juntas provinciales en lucha tras los sucesos del 2 de mayo y tras el bando del alcalde de Móstoles. Es un escopetazo para que, siguiendo la tradición que ha habido en España de las concejiles, de las milicias que defendían en las luchas contra los musulmanes, es una filosofía que hace que ante un enemigo exterior unirse y formar núcleos de defensa. Pues esto ya, como decía, ya habían recibido a unos diplomáticos asturianos, entre ellos el conde de Toreno, y habían firmado reconocer a Fernando VII como rey verdadero de España. Así que la contestación a los tratados de paz dice: sí, muy bien, hacemos la paz, pero siempre que incluyan a nuestros aliados, Portugal y España. Eso encorajina mucho a Napoleón, porque Napoleón considera que el rey de España es su hermano José, y el 29 de octubre abandona París, delegando el poder en el archicanciller Cambaceres. El 3 de noviembre cruza el Bidasoa con 150.000 hombres de refuerzo, como he dicho, de su mejor armada. Aquí os presento, a vuestra derecha aparece el conde de Floridablanca. Este hombre vuelve al poder y va a ser el presidente de la nueva Junta Suprema Gubernativa del Reino. Un afán de unir en un solo mando todas las juntas provinciales. Van llegando a Madrid. Castaños se ha tomado con mucha tranquilidad el venir hasta Madrid. Ha tardado un mes desde la victoria de Bailén. Le ha venido muy bien ir recibiendo homenajes por todos los pueblos por los que ha pasado, y llega a Madrid, y cuando llega a Madrid esto es una fiesta. Madrid por fin verse libre de los franceses. Los madrileños visitan el Retiro, van por todos los lados libremente, parece que la guerra se está ganando. Llega Castaños, 10 días antes ha llegado Llamas, que es el que ha conseguido echar a Moncey de Valencia, Castaños es el que tenéis a la izquierda, Llamas es el que tiene a su lado, y se reúne una junta militar,
con el fin de unificar, igualmente que ha hecho Florida Blanca con el poder político, unir en una sola persona el poder militar. Aquí entran las envidias, el afán de protagonismo de unos y de otros. El que está en el centro es Cuesta. Cuesta ha perdido. Cuesta es el capitán general de España, pero ha perdido vergonzosamente en Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, con una maniobra que es de libro. Luego ha sido derrotado en Medina de Río Seco, un desastre impresionante. Medina de Río Seco fue arrasada. O sea que sí, que puede ser muy capitán general, pero no tienes muchos apoyos. Y además era un hombre, lo que dicen, antipático, que exhibía sus galones antes que sobre todo lo demás. Así que Madrid, como digo, es una fiesta, pero la Junta Militar no tiene éxito. Para intentar que esto se llegue a un acuerdo, Florida Blanca nombra al que está arriba, que es el duque de Infantado. El duque de Infantado es un hombre siniestro que ha sido de los que ha promovido el motín de Aranjuez. Luego se ha puesto a los pies del nuevo rey José Bonaparte y ahora es muy patriota y tal. Bueno, como digo, esto concluye sin ningún resultado. Las envidias Palafox es uno que no aparece aquí, que es otro que también se ha atribuido, otro personaje que se ha atribuido el éxito de que se haya abandonado el sitio de Zaragoza y que también está muy enemistado con el resto. Así que Madrid, como digo, es una fiesta. En pocos días, al día siguiente, de llegar Castaños, ya se decide proclamar in absentia rey a Fernando VII, lo que tardaron en hacer pocos días con José Bonaparte, y no les dio tiempo con Fernando VII desde que dio el golpe de Estado llamado motín de Aranjuez hasta que fue secuestrado por Napoleón. Pues ahora vienen las prisas. Pero el ambiente de Madrid, como digo, además el ayuntamiento gasta en fuegos artificiales, en orquestas, en luces. Las luces, la iluminación pública era la de los lugares privilegiados, la calle Serrano, Velázquez, imaginar ahora, ¿no? En fin, lo que sí sale de esto es el constituir una serie de ejércitos que hagan frente a Napoleón. A vuestra izquierda tenéis a Blake, que es el que ha estado luchando en la zona noroeste, que está esperando al que está arriba del todo, que es el Marqués de la Romana, que el hombre le había pillado la cosa con el pie cambiado. Había ido a apoyar a Napoleón en Alemania y finalmente estaba en Dinamarca, y al saber lo que había pasado el 2 de mayo, pues quiso volver. Se alió con los antiguos enemigos, con sus antiguos enemigos, los ingleses, y consiguió que estos le trajeran en ferry a España. Estaban esperándole. En blanco y negro podéis ver a Amor, que es un ejército considerable, sobre todo por su utilidad. En realidad eran 30.000 soldados, pero eran profesionales. La gente venía fajada de luchar en otros sitios, entonces eran importantes. Sin embargo, Londres de momento lo tuvo congelado, no quería que se moviera. El ejército del centro, mandado por Castaños, que es el que aparece en el centro, y detrás de él he puesto a Llamas, el de Valencia, al que le mandaron unirse con Castaños, con las tropas de Castaños. Arriba he puesto a Palafox, que se le utilizó como ejército de reserva, aunque finalmente fue mandado hacia Aragón. Y el que me falta es uno del que no he encontrado foto, que era Juan Miguel de Vives, que era el que había estado en Mallorca, había resistido el viajar hasta la península, tenía miedo de que los ingleses volvieran a conquistar Mallorca, en fin. Ese es el de la derecha. Este apenas participó en contiendas bélicas, porque se limitó siempre a la zona del este. Estas tropas realmente habrían sido útiles para echar a los cuerpos de ejército
con los que se habían retirado con José Bonaparte al norte de España. Incluso algunos autores dicen que podrían haberle empujado al otro lado de los Pirineos y invadir Francia. Pero este ejército ya no podía hacer nada con Napoleón, con lo que Napoleón traía, ya era incapaz. El tamaño, simplemente en número de efectivos, no llegaba a la mitad de los que Napoleón había conseguido concentrar en España. Pero es que además la falta de profesionalidad, no eran militares que estuvieran en general, que estuvieran fajados en batallas, por tanto no tenían experiencia. La dotación, estaban muy mal dotados. La Junta de Gobierno de Florida Blanca se había preocupado mucho de asignar títulos de alteza, de majestad. La Junta Suprema tenía el tratamiento de majestad, Florida Blanca de alteza. En fin, se había preocupado mucho de esas cosas y se había preocupado mucho de asignarse unos sueldos importantes. Con esos sueldos se podían pagar cañones, fusiles y mantas y otras cosas. De hecho, había, en cuanto a la dotación, ante las reiteradas reclamaciones de un general, el general Gayuzo, que veía que mandaba a sus hombres mal vestidos, en concreto pedía capotes y zapatos, porque mis soldados están desnudos. La reiterada reclamación del general Gayuzo fue contestada finalmente por la Junta y la solución fue destituir al general. Por otra parte, los soldados desconfiaban de sus jefes, muchos de ellos políticos que habían ido, arribistas que habían ido ascendiendo por méritos de salón. Y una cosa que a mí me parece fundamental, Napoleón, sobre él reclamaba toda la información posible. Día a día, no, hora a hora, necesitaba saber qué estaba haciendo su ejército. Y tenía un servicio de espionaje importante. En España, cada ejército andaba a su aire. El hecho es que, por ejemplo, una vez ya Napoleón implantado en España, en Espinosa de los Monteros, que podéis ver arriba, hay una gran derrota del ejército español, precisamente por las disensiones que hay entre Blake y la Cuesta. En Burgos, el conde de Belvedere es el que manda, y este también tiene una genialidad similar a la que tuvo Cuesta en lo que antes os contaba del puente, que lo que se le ocurrió fue, cuando venía el enemigo por la otra orilla, es hacer a todas sus tropas cruzar el puente y recibirles, con lo cual cuando empezaron a atacar y los españoles quisieron huir, pues fue un cuello de botella. Pues este Belvedere pues hace algo parecido. Están en el pueblo de Gamonal, que está encima de Burgos. Gamonal ahora es un barrio, pero era un pueblo de Burgos, y están en altura, y cuando vienen los franceses, pues lo que se le ocurre es bajar a atacarles él. Aparte de que su falta de experiencia y su cobardía, porque según se quejan, desapareció. La matanza fue similar a la de Medina de Rioseco. Durante 10 días Napoleón permitió que se saqueara, se violara, se quemara y se todo. Y esto ocurrió al mismo tiempo que lo de Espinosa de Monteros. Pocos días después, bueno, el 19 es Santander el que cae, y el 23 se da la batalla de Tudela. Con lo cual, todos los ejércitos españoles ya están tocados. Napoleón ve que el camino a Madrid lo tiene Franco. Solo le encuentra un obstáculo, el muro de Guadarrama y Somosierra. Como digo, practica durante la ocupación, practica algo que yo llamo guerra psicológica, que es la de los saqueos, las violaciones, algo así como de si te opones a lo mío ya sabes lo que te va a pasar. Hay un tal Castellane que comenta de que un oficial de Estado Mayor francés le llamó la atención el que estaban violando a una burgalesa, pero por el hecho de que había 50 hombres más esperando turno. El hecho es que Napoleón ve ya tres caminos. El de Soult desde León,
hacia Madrid, atravesando el puerto de Guadarrama por el Alto del León. Ney, que persigue a Castaños. Tras la batalla de Tudela, el ejército de Castaños y de Palafox, que tampoco era muy friendly, Palafox decide irse hacia Zaragoza y Castaños volver a Madrid para intentar defenderlo. Pero Ney le persigue y vuelven a tener otro encontronazo en Brubierca, desfavorable para Castaños nuevamente. Y finalmente Víctor, con Napoleón, desde Burgos, todos hacia Madrid. Esto que estratégicamente parece que no es muy aconsejable que estén tan separados, pero la falta de una contraprestación de los ejércitos españoles que estaban vencidos, pues no. Solo hay un par de incidentes, como digo, el de Castaños, que es derrotado nuevamente en Brubierca, y en Honrubia, en Rubia de la Cuesta, donde un brigadier, Francisco de Trías, que no ha conseguido llegar a Burgos a tiempo para la batalla de Gamonal, se opone al paso de un escuadrón de caballería francesa y los hace retroceder, dejando entre ellos muertos. Este hombre quería venir hacia Madrid, hacia Somosierra, pero recibe órdenes de que se retire hacia el Alto de los Leones y unirse al general Heredia. General Heredia, que es el que va a defender, como he dicho, Somosierra. Total, que el duque de Infantado asume la jefatura de la defensa de la ciudad y el 14 de octubre ordena la fortificación de los puertos del norte de Madrid, que antes he comentado. En Madrid no para de haber recluta, hay un sentimiento patriótico, piensan que Madrid va a ser como Zaragoza y va a resistir a Napoleón. Hay ese sentimiento de ganar venganza frente a la humillación que se ha tenido, sobre todo tras los sucesos del 2 de mayo, por la represión que se ha hecho. Hay un odio hacia los franceses. De hecho, la entrada de José Bonaparte en Madrid no apareció en los periódicos, o sea, fue recibido sin ningún entusiasmo, que a los madrileños ya sabemos que las fiestas nos gustan, ¿no? El 20 de septiembre de 1808 el ayuntamiento acuerda hacer las primeras banderas y estandartes del Regimiento de Voluntarios de Madrid, del que veis uno en la diapositiva, en la bandera regimental, y aquí expuesta la coronela. Como veis, vencer o morir por la religión, la patria y el rey, Fernando VII. El escudo de Madrid, que es el que aparece en todas las banderas regimentales, aparece en los extremos del aspa de Borgoña, el escudo de la localidad donde se ha creado. Y arriba, San Isidro arrodillado ante la Virgen de Atocha. Ante la Virgen de Atocha se entregan el día 23, se bendicen las banderas. Y el 6 ha comenzado la instrucción, una instrucción muy precaria, muy acelerada, a pesar de lo que aquí aparecemos tan varoniles y perfectamente uniformados. La verdad es que el segundo regimiento sí recibió la dotación que había tenido, que estaba esperando en almacenes para vestir un nuevo uniforme para los voluntarios de Estado. Pero para muchos de los voluntarios no había ropa suficiente. Se fue continuando reforzando la equipación. Los madrileños, el pueblo de Madrid, dotaba de camisas, de zapatos, es decir, la población se portó. No tanto como otros patriotas que entendían el patriotismo de otra manera, y lo que se dedicaron es a apresar y a matar a algunos dirigentes que entendían tibios, porque habían sido godoyistas, porque habían sido afrancesados, porque eran tibios a la hora de... Uno de ellos es el general Solano, que había estado en Portugal con las tropas de Napoleón,
y que al saber lo que había pasado en Madrid volvió. Es de los que se llama escapados de Portugal. Pero este Solano que digo en Cádiz, porque se opuso a que fueran bombardeadas los buques que estaban surtos en la bahía de Cádiz, los buques franceses, que eran los que quería liberar Dupont cuando fue detenido en Bailén. De Vargas en Badajoz, Trujillo en Granada, Filangería en Villafranca del Bierzo. Es decir, la agitación social se canalizó en algunos casos como esto, de esta forma que digo. El caso es que, viendo ya cómo están las cosas y viendo que Madrid puede estar amenazado, se hace una junta de defensa en la cual participan de izquierda a derecha Tomás de Morla, que sería el que luego rendiría a Madrid, el marqués de Castelar y el teniente general Ramón Eguía. A estos se les va a encomendar viajar a Somosierra a defenderlos. Por cargo que ocupan, los dos primeros renuncian y el último por enfermedad. Ante la situación, la Junta Suprema, que estaba en Aranjuez, por una cuestión estratégica de estar lejos de Madrid, hacia el sur más seguro, y también por una cuestión política. Hasta ahora el poder lo había tenido el Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla no quería tener eran más tradicionalistas, más vuelta al absolutismo. Sin embargo, Florida Blanca y las juntas provinciales, presionadas por las juntas provinciales, lo que querían era apertura, ir hacia un liberalismo, hacia una ilustración, un mayor gobierno o mayor presencia del pueblo. Bueno, pues viendo cómo están las cosas, pues desde Aranjuez se marcha a Talavera, camino de Sevilla, con toda la Junta, todos los altezas y demás. Y finalmente esta Junta de Defensa, que se han ido pasando la responsabilidad de ir a Somosierra unos a otros, recae en Benito San Juan. Esta es una vista de Somosierra como la vería Napoleón, con las carreteras muy distintas. La carretera antigua, que es la que luego podréis ver en la maqueta, estaba entre la actual autovía y una carretera que sigue estando en uso, que aparece ahí a la izquierda. El sitio no era fácil. Es un cañón donde Benito San Juan, que el hombre tuvo muy mala suerte y muy mal final, porque fue otro de los que, por entender que era tibio, fue asesinado finalmente en Talavera de la Reina. Dispone 4 baterías, 4 posiciones a lo largo de la vertiente a la orilla del río, del Duratón y de la carretera. La primera a pocos metros de un puente que estaba desenfilado, estaba perpendicular a la carretera, con lo cual pues era muy difícil cruzar ese puente por parte de los franceses y ser abatido por las tropas, por los cañones españoles, que además eran de mayor calibre que los franceses. Una batería de 4 cañones, una segunda poco más arriba, otros 4 cañones, y 2 y 2 más arriba hasta la ermita, que todavía se mantiene, que es la que podéis ver en la maqueta. El puerto parece infranqueable. Hay niebla, a lo largo de la ladera hay tropa española protegiéndose en las separaciones que hay en las fincas de piedra, los muretes, y en la carretera se han practicado zanjas para impedir el acceso de la caballería y la subida de la artillería. O sea que la defensa parece fácil. Napoleón llega, esto empieza a primera hora de la mañana, y Napoleón se incorpora después de haber pasado noche en la Venta Juanilla, que todavía existe. Los dueños de la Venta Juanilla presumen de que allí durmió Napoleón, y cuando ve el panorama ha intentado ya hacer algún ataque, alguna carga por parte de sus ejércitos, hasta que se dirige a los polacos, que parece que tienen muchas ganas de alcanzar gloria ante el emperador,
y una de esas frases que digo que comentan sus hagiógrafos, dice: quítenme esto de aquí. Entonces los polacos se dejan 87 jinetes polacos que dejan el pellejo 53. Tal es así. Algunos historiadores dicen que no llegaron a culminar el puerto de Somosierra vivos, sino que fue una siguiente carga protagonizada por un tal Montbrun, que fue el que consiguió despejar el paso. Es este que pongo aquí. Luego en Madrid se estuvo muy bien, tanto es así que no quiso presentarse después de un permiso por una amiga que había echado, y fue arrestado por eso. Bueno, Madrid, una vez ya vencido Somosierra, se presenta se queda indefenso, como decía un observador, como una seta plantada en medio de un prado. Solo nos defiende la cerca de Felipe IV. Esta foto es actual, está al lado de la Puerta de Toledo y son los restos que quedan de esta cerca. Pues ya os podéis imaginar la defensa que puede suponer ante un ataque de artillería. Se practican aspilleras en la tapia desde la que se pueda disparar. Se colocan cañones en las puertas, en las distintas puertas del norte de Madrid, que es por donde vienen los franceses. Se hacen zanjas, parapetos levantando el pavimento, se hacen depósitos de pólvora y fabricación de pan. Todo esto, Madrid siente la conmoción por las noticias que han llegado de la caída de Benito San Juan en Somosierra. Reclaman armas, asaltan palacios buscando armas de caza, armas de ocasión, asaltan la armería real buscando alabardas, chuzos, cualquier objeto, y reclaman el suministro de pólvora. La pólvora es escasa, incluso hay un accidente en el que estalla un polvorín, y la pólvora se les niega, de momento se les niega. Pero descubren o dicen, es el rumor, de que en algunos cartuchos se ha observado que contienen arena. La acusación va hacia el responsable. El responsable es el marqués de Perales, un hombre singular que se había granjeado, que le gustaba frecuentar el pueblo y vestirse como tal y asistir a tabernas, pero no goza muchas simpatías, porque cuando la cosa cambió hacia el lado francés, en los 10 días que estuvo aquí Bonaparte, pues entonces era muy afrancesado, un hombre díscolo y tal. Fueron según dicen, una amante despechada fue la que le acusó de ser el responsable. Fue sacado de su palacio, todavía lo podéis ver. Fue sacado de su palacio, fue acuchillado por las navajas y su cadáver arrastrado por las calles de Lavapiés. Hay otro patriotismo, o los patriotas también, ante el miedo, intentan defenderse por medio de procesiones y rogativas. El día 2 llega Napoleón. Aparte de sus dotes para la guerra, hay que aceptar su carisma entre la tropa. Quizás lo segundo venga de lo primero, ¿no? Al fin y al cabo les llevaba siempre a la victoria, aunque fuera una gran picadora de carne. El día 2 se conmemora la victoria de Napoleón en Austerlitz y su coronación, por lo cual es vitoreado y tal. Napoleón se dedica a ver la situación y rápidamente intima a la rendición. La rendición, el mensajero que envían es un hombre que pues es ignorado por los españoles y está a punto de ser ejecutado por parte de la población. Tiene que darse a la vuelta y los soldados españoles protegerle en su marcha. La situación en Madrid es nada menos de 3 divisiones
que ocupan las puertas. Actualmente, donde está el Corte Inglés actual de Princesa, estaba la puerta de San Bernardino, luego donde el cuartel de Conde Duque, la puerta de Conde Duque, la puerta de Fuencarral en San Bernardo y en Fuencarral la puerta de los Pozos de Nieve, la de las Salesas, y luego ya bajando por el este, Alcalá y Atocha. Todas esas puertas estaban enormemente protegidas. Las demás, los llamados portillos, habían sido tapiados. Pero como podéis ver, pues esto estábamos sentenciados. Para evitar ayudas exteriores, se colocó la división de la Tour Maubourg de caballería a lo largo de la otra orilla. Napoleón manda atacar las baterías de las puertas nortes. Esto es las obras del primitivo cementerio del norte, que estaba junto a la puerta de Fuencarral. Esto a Bonaparte se atribuye que durante la posterior ocupación fue el que creó los cementerios de Madrid, fuera de las ciudades, pero esto no es así. Carlos III ya había dictado que se fueran construyendo cementerios fuera de las iglesias. De hecho, el primero de ellos fue uno real, que es el cementerio de la Florida, actualmente visitable previa solicitud. Este es el cementerio del norte y ya estaba en construcción. Sí es cierto que las obras se dilataron mucho y que fue José Bonaparte el que al anochecer Napoleón suspende los ataques y manda esta vez a un capitán español capturado en Somosierra para intimar a la rendición. Pero vamos, los españoles tienen la idea de emular a Zaragoza y no quieren rendirse. Es más la posición del pueblo que la del gobierno. El caso es que Napoleón sigue bombardeando las puertas del norte porque su intención es penetrar a través del Retiro. El Retiro estaba rodeado por unas tapias mucho más fáciles de abatir. Y así lo hace. El 3 de diciembre, a la mañana del 3 de diciembre, los franceses consiguen penetrar a través de la puerta del Retiro y ocupan el palacio, ocupan el observatorio y ocupan la fábrica de porcelana, que acabarán convirtiéndola en la torre de homenaje de una fortaleza, de un bastión importante que crearán en el Retiro. El Retiro tenía la peculiaridad en aquella época de ser la zona más alta sobre la que se dominaba Madrid. Pero los ocupan Madrid y llegan hasta el Paseo del Prado. Los franceses ya han tomado la puerta de Alcalá y la puerta de Atocha, así que todo el Prado es la única manera de batirles que encuentran los madrileños que allí se encuentran, es ocupando el Palacio de los Duques de Medinaceli, anexo a la actual iglesia de Jesús de Medinaceli. En esta foto lo veis que todavía se puede ver ahí a la derecha, al final, justo debajo de los Jerónimos. Allí se hacen fuertes y hacen frente a los franceses. Pero los franceses se encorajinan porque cae muerto uno de sus generales, un tal Bruguière. Consiguen entrar al Palacio de Medinaceli y degollan a todo aquel soldado que encuentran con un arma en la mano. Total, la situación en Madrid está vencida, las puertas están prácticamente tomadas. A través del Retiro han podido penetrar a través de la carrera de San Jerónimo y de Atocha. La batalla está perdida. A las 11, tal es la confianza que tiene Napoleón, que a las 11 manda que todos los obuses sean retirados y devueltos a sus cajas. Ya no hay más tiros. La Junta, por su parte, ordena el alto al fuego y el pueblo enfurece. El pueblo quiere seguir luchando. De hecho, dilatan durante una hora más el día. A las 5 de la tarde, Tomás de Morla y el ministro Bernardo de Iriarte se acercan hacia la tienda de Napoleón, cerca de aquí, en la calle Juan de Olías con Bruno Ayllón, con Bravo Murillo. Ocasión que aprovecha y cita. Esta es una
esta es una entrevista muy bronca porque lo primero que hace Napoleón es acusar a Morla de haber abandonado a su suerte a los barcos que están en Cádiz. Pero quedan de acuerdo en que, hablando al habla con el clero, sobre todo, consigan que los vecinos, que son los que se resisten, dejen la pelea. El marqués de Heredia, que ha venido desde el Alto de los Leones, sigue camino. Se da cuenta de que ya no hay nada que hacer. Así que a las 6 de la mañana, tal y como ha pedido Napoleón, vayan acudan a su tienda con la rendición. El marqués de Castelar, el otro de los tres que formaban la Junta de Defensa, aprovecha el momento para huir con los suyos y que todo el que se quiera unir. Solo resisten unas horas más los vecinos que se han concentrado en el cuartel de Conde Duque, como una fortaleza. Una vez ya las tropas de Napoleón entran en Madrid, Napoleón se retira a Chamartín, al palacio que era del Duque del Infantado, y aquí se puede ver una placa que nuestro ayuntamiento nos ha colocado para saber el sitio donde estuvo aquella finca, aquel palacio. Y durante los 20 días que se queda en Madrid, los dedica a redactar los decretos en los cuales pues suprime la Inquisición, los derechos feudales, las aduanas, en fin. Y realiza una serie de revistas a tropas en distintos días. Solo entra una vez en el Palacio Real, que es para visitar, donde según cuentan, se queda admirando durante unos instantes el retrato de Felipe II. Y pocos después, ante la noticia de que las fuerzas inglesas están ocupando el Valle del Duero, aquellos de Mor, decide salir de Madrid en persecución de este. Bueno, aquí ya es el final de Napoleón Madrid, y aquí quiero representar el final de Napoleón en la isla de Santa Elena, donde se retiró a pensar, según se puede ver ahí, y dijo de su hermano: gusta de las mujeres, de los perfumes y de la música. La lucha es ajena a su condición. Mi campaña española fracasó porque mi hermano José estuvo siempre de parte de mis enemigos, no por traición a mí, sino por debilidad. Y ahora quería contaros un poco el que me ha llevado a escribir esto. Yo, como otros de mi generación, me he criado los pechos del sargento Gorila, y aunque no lo aparente por mi aspecto, y de las películas películas bélicas, donde los americanos, que eran los buenos, siempre salían victoriosos sobre los alemanes, que eran los malos, o los japoneses, o los Charlie. No confundir, posiblemente por la edad de algunos, no confundir el Objetivo de Birmania con un grupo musical muy posterior. Estas son las películas que a mí con las que me he criado, como muchos de vosotros. Y siempre he encontrado el aspecto victorioso como el atractivo de la batalla, ¿no? Sin embargo, y así escribí esta novela sobre la batalla de las Navas de Tolosa. Pero un trabajo posterior, un encargo posterior que tuve, me llevó a interesarme sobre el 2 de mayo. Y encontré, fruto de aquello, fue esta otra novela, de la que antes os hablaba Rafael, en la que encontré en las derrotas virtudes que no hay en las victorias. Muchas veces la victoria es algo que se produce pues por efecto de la geografía, la meteorología, incluso la astronomía, el tener al sol de cara, cosas parecidas. Es decir, de la suerte, algo que no está en el poder del victorioso. Algo que se le ha presentado por suerte al victorioso. Y que luego, posteriormente,
el desarrollo que ha tenido de esa victoria ha demostrado pues, que francamente no se lo merecía. Sin embargo, yo creo que en las derrotas es cuando se dan hechos que nos dan calidad de nuestra humanidad, ¿no? Es cuando ayudas al compañero, es cuando tienes actos realmente heroicos, sin la contraprestación de ningún beneficio. Y con esto he recuperado algo que tuve mucho más antes gracias a la influencia de mi padre, que es la de estos personajes anónimos de los que nadie esperaba nada, más que fueran carne de cañón, y sin embargo dieron su vida e hicieron grandes cosas por su patria, por sus compañeros. Eloy Gonzalo, antes he puesto la carga del regimiento de Alcántara, el cabo Noval, el cabo Ponte, en fin. Estos son los que a mí me están mereciendo atención. Gente que además no son nobles, no son militares, no son reyes, es gente del pueblo. Entonces, esto es lo que me ha llevado a escribir sobre este episodio, que normalmente en los libros se puede encontrar en un párrafo. En los libros de historia puede ocupar como mucho, de la historia de la Guerra de Independencia, puede ocupar un párrafo. En realidad fueron 2 días y el día de la rendición. El problema es cómo hacer esto atractivo, porque yo no soy historiador, yo intento divulgar. Entonces, ¿cómo hacerlo atractivo? Bueno, pues tuve la suerte de que mi mujer me regaló un libro inesperado sobre asesinos en serie. Una cosa que no me esperaba, pero que la verdad que disfruté hasta el punto de que luego he leído varios libros más sobre asesinos en serie. Entonces dije, ya lo tengo, voy a trufar la novela con un ficticio asesino que tiene a Madrid con la cabeza loca. Además, eso es una cosa que con la fama que están teniendo ahora todas estas series del FBI, del CSI, del tal, pues era algo que tenía. Y empecé a ir escribiendo sobre la guerra, sobre la batalla de Madrid y sobre ese ficticio asesino en serie. Y me lo estaba pasando muy bien. Lo que pasa es que en aquella época no existía el detectar por medio de huellas dactilares. El conocimiento de la sangre, en aquella época no se distinguía entre la sangre de un animal y de un humano. El estudio el que apareciera en un cadáver semen solo era una muestra de que la víctima había sido violada, pero no se podía detectar ninguna identidad, puesto que no conocíamos el ADN. O sea, esto era muy complicado. Entonces, ¿cómo termino esto? Porque claro, sin todas estas herramientas, entonces la conclusión está en que leáis mi libro. Muchas gracias.